Senadora, gracias por estar con nosotros, qué gusto. Muchísimas gracias. Un saludo especial a ustedes y a todos los televidentes de NTN 24. Senadora, ¿qué decir de este nuevo choque entre Estados Unidos y Colombia, esta vez por lo que la secretaria Noema ha llamado como una conflictiva reunión con Petro? Bueno, lo primero es decir que yo creo que el presidente Petro no sabe lo ridículo que se ve ante el mundo proponiéndoles ese tipo de mensajes a propósito de los criminales. Porque es que en Colombia se ha vuelto parte del paisaje, parte de las costumbres, decir que los criminales pobrecitos, que son delincuentes políticos, que no hay que meterlos a la cárcel, que hay que llevarlos al Congreso, que hay que entender las razones, que la violencia se justifica siempre. Y en el mundo entero, pues cualquier país medianamente serio lo único que hace con los criminales es llevarlos a la cárcel. Yo creo que es sumamente grave. Por otro lado, preocupa muchísimo pues que el presidente Petro persista en seguir criticando el gobierno de los Estados Unidos, porque aquello lo que va a generar es seguramente una andanada de reacción en contra de Colombia. Ya nos han puesto un arancel del 10%, es decir, todos los productos de Colombia que entran a los Estados Unidos, salvo el petróleo y el oro, van a tener que pagar ese arancel 10% adicional, lo que puede generar un impacto económico de enorme magnitud, porque finalmente, si los otros países logran que les quiten el arancel o a Colombia se lo suben, pues los productos colombianos se vuelven relativamente más costosos y por lo tanto es de esperar que su consumo caiga y eso generaría un problema para Colombia, dado que Colombia tiene unas exportaciones especialmente destinadas a los Estados Unidos. Y es que, senadora, nosotros nos acordamos todavía de esa madrugada cuando Petro nos sorprendió al rechazar en pleno vuelo estos dos aviones militares estadounidenses que venían con deportados colombianos. Esto desató esa crisis arancelaria de enero que finalmente no se llegó a concretar. Pero ¿no es esto como buscarle nuevamente los dientes a Estados Unidos cuando hay máxima tensión comercial? Totalmente, por eso digo, el momento no puede ser más inoportuno porque ya están repartiendo aranceles y Colombia lo que puede pasar ahorita que están empezando las rondas de negociación con todos los países es que terminemos no con un arancel del 10, sino uno todavía más alto. Que hay que recordar que Petro se puso a mostrarle los dientes a los Estados Unidos y lo que dijeron fue estamos listos para bloquear las importaciones colombianas. Creo que el presidente Petro tiene que evaluar la enorme dependencia que tiene Colombia de los Estados Unidos, donde, como decía, un porcentaje muy significativo de nuestras exportaciones viajan a los Estados Unidos, por supuesto. Es un 40% petróleo, un 11% oro. Estamos hablando de un 15%, 13% flores. Estamos hablando de unos mercados de frutas que representan más o menos el 5% de las exportaciones. Y que todas esas pues terminan, especialmente las de frutas, especialmente afectadas por los aranceles. Entonces, si el presidente Petro insiste en seguir desafiando al presidente Trump, pues seguramente vamos a tener unas consecuencias sumamente graves para los colombianos en términos de empleo, en términos de riqueza, en términos de estabilidad económica, que no ha sido propiamente uno de los sectores que se haya beneficiado por el gobierno del presidente Petro. Hay que recordar que este gobierno creó esa reforma tributaria que puso a los colombianos a pagar la más alta tasa de tributación de todos los países de la OCDE, esto es, de los países desarrollados. Y eso ha generado una contracción de la llegada de la inversión, además de la incertidumbre que genera el propio presidente, lo que ha ido generando unas preocupaciones hondas en la economía colombiana, que como se muestra está creciendo a factores muy bajos, pero sobre todo potenciada por gasto del gobierno y no por el gasto del sector productivo. Hay un dicho que utilizan en Colombia, el palo no está para cucharas. Ahora, Ah, senadora, me interesa otro asunto para evacuar este tema porque hay muchos por hablar acá en Colombia. Porque sigue en el país la polémica por cuenta del anuncio del gobierno en la compra de aviones de combate a Suecia y no a Estados Unidos como se tuvo previsto en algún momento. La negociación reemplazará la flota de aviones supersónicos Kafir de Israel, que tiene más de 35 años de operación y que está en este momento al límite de su vida útil. Varios sectores en Colombia cuestionaron
¿Cómo asumirá el país el millonario costo? Y también ha habido quienes le recordaron al presidente Petro que en su momento se opuso a la compra de aeronaves cuando el gobierno Duque, su antecesor, también lo contempló. Veamos el siguiente informe, senadora. Entre 16 y 24 aviones Gripen de la empresa sueca Saab planea comprar el gobierno colombiano para reemplazar a la vieja flota de combate Kafir. El ministro de Defensa y el segundo comandante de la FAC manifestaron que parte del criterio para elegirlos es que son aeronaves nuevas, por lo que se extiende el tiempo de vida útil. Incorporará tecnología de vanguardia para estar al nivel de la capacidad que se requiere para proteger a nuestra nación. Una aeronave que tenga la capacidad de mantenerse operacional por más de 30 años. Según el CEO de Saab, es el avión de combate con la mejor tecnología en el mercado. Además, Colombia va a tener la capacidad de hacer upgrade del avión por su cuenta propia. Sin embargo, exministros del gobierno de Iván Duque aseguraron que dejaron listas las vigencias futuras y los documentos para que la compra de aviones se basara en los F-16 de tecnología estadounidense. Sostienen que las aeronaves norteamericanas eran la mejor opción. Ahora esperemos que esa plata no se haya perdido, esperemos que los recursos estén y que eso se pueda hacer a la mayor brevedad. La negociación con los Gripen incluye un offset en infraestructura en el San Juan de Dios en Bogotá, la creación de una industria para hacer paneles solares y la creación de puntos de agua potable para La Guajira. Senadora, ¿por qué se dejó aquí de lado a Estados Unidos? ¿Está siendo coherente la administración Petro? Pues lo primero que hay que decir es que yo estoy de acuerdo con la compra de los aviones. Son una necesidad para Colombia, porque ustedes saben que Venezuela tiene unos aviones que son los Sukhoi, son unos aviones muy potentes, y ustedes saben que Maduro siempre ha tenido en algún momento intenciones de amenazar con esos sobrevuelos de los Sukhoi. Lo cierto es que la flota Kafir colombiana está prácticamente obsoleta y sí hay que comprar los aviones. La pregunta es, ¿por qué no nos han dado a conocer las ofertas de los diferentes países? Porque nosotros teníamos una opción que le había propuesto los Estados Unidos, que era la compra de los F-16. Lo que pasa es que había una pregunta en torno a los aviones que nos ofrecían, porque los primeros que nos habían ofertado eran unos aviones que iban a ser repotenciados o reparados, que tenían una vida útil, según entiendo, muy corta. Por eso se ha pensado en que los Estados Unidos nos permitieran llegar a un modelo más avanzado, pero eliminándoles algunas de las adiciones que traen, armamento y cosas, porque si no terminaban siendo muy costosos. Los aviones Gripen de fabricación sueca tienen dos cosas que uno tiene que anotar. La primera es que no suponen que Colombia tenga superioridad aérea sobre Venezuela. Los Sukhoi son aviones más poderosos. Lo segundo es que tienen una mixtura de partes. El motor es piezas norteamericanas, en tanto que el resto del avión es de fabricación sueca. La pregunta, por supuesto, que nos hacemos todos es si los Estados Unidos nos va a vender los repuestos para esos motores, porque nada podría ser más grave con que los Estados Unidos, como no se los compramos a ellos, decidan no vender los repuestos de los motores, y eso generaría un enorme problema para Colombia. Y el tercer elemento que yo quisiera mencionar es el entrenamiento de los pilotos y los mecánicos, porque gran parte de lo que funcionó muy bien con los aviones Kafir israelíes fue que los israelíes nos compartieron tecnología, entrenamiento, estaban aquí, ayudaban todo el tiempo a que se formaran al menos 25 pilotos, a que hubiera formación para los mecánicos, a que hubiera disponibilidad de repuestos, y uno se pregunta cuál es el componente de formación que traen los aviones suecos del que no se ha hablado, porque hablan de un montón de cosas que no tienen nada que ver, como unas fábricas de paneles flexibles y agua potable y otras cosas que suenan más bien como ñapas que les regalan a uno. Por otro lado, a mí sí me gustaría que nos permitieran saber cuáles son las diferencias entre los costos, porque como se ha hablado, estos aviones podrían estar alrededor de los 2.000 millones de euros, es una cifra bastante elevada, y lo que se ha dicho es que los suecos lo financiarían y nos irían, digamos, cobrando. Yo quisiera saber cuál es la tasa de interés que nos van a cobrar los suecos, cuáles son los planes de pago, y como preguntaba el ministro Daniel Palacios, ¿dónde están los recursos
que dejó el gobierno de Iván Duque a través de vigencias futuras para la compra de los aviones. ¿Y cuál era el precio que habríamos tenido que pagarle a los Estados Unidos por los aviones, no los repotenciados, sino unos más nuevos, que eran los expertos recomendaban que se compraran para Colombia, que sí suponían, y esto es un tema bien importante, superioridad aérea sobre los Sukhoi que tiene Venezuela? Las preguntas que nos plantea a esta hora la senadora colombiana Paloma Valencia en diálogo con NTN 24. Senadora, gracias por su tiempo este domingo. Este sábado. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde para usted.